Amigos de Cine Informativo, aquí estamos una vez más y en esta ocasión queremos compartir con ustedes una entrevista que vamos a realizarle al señor Marcos Mejía. Él es el gerente de Relaciones Laborales de la compañía Cerro Matoso S.A. Como ustedes saben, hay un tema que se está tratando bastante en la comunidad y sobre todo entre organizaciones sindicales y la compañía Cerro Matoso. Por eso en el día de hoy tocamos el tema. Señor Marco, mil gracias por aceptarnos esta invitación y queremos abordar el tema preguntándole, bueno, ¿cómo está Cerro? Peor de lo que quisiéramos. Cerro Matoso, digamos, desde hace un año, creo yo, desde abril del año pasado, viene con problemas financieros y ustedes lo han oído por todos los medios, por todas partes. A nuestro CEO de South 32 ha hablado sobre nosotros y el asunto es que nosotros hemos hecho planes para mejorar y hemos venido siendo exitosos en eso, pero nunca ha sido suficiente porque los precios siguen cayendo. Hemos llegado a precios históricos, ya estamos por debajo de los $8,000 la tonelada. Sí, el mensaje que ustedes vienen dando es que el precio de producción aumenta y el precio de distribución disminuye. El precio de venta está por debajo de $8,000 y nosotros estamos produciendo por encima de 9,000. O sea que vamos perdiendo. Claro, estamos perdiendo plata hace rato. Ok, bueno, en todo este tema de la reducción de costos se avecina, después de 5 años de una firma de una convención colectiva, se avecina nuevamente la negociación entre sindicatos y quisiera empezar de pronto que nos aclarara, ¿con un sindicato o con los dos sindicatos, teniendo en cuenta que ya la compañía cuenta con 2 organizaciones sindicales? Pues la decisión de negociar o no presentar pliego es de los sindicatos. Nosotros tenemos un pliego presentado por Cintra Cerro Matoso, que lo hicieron el 29 de diciembre. Hemos iniciado unas conversaciones con ellos el 5 de enero y estamos a la espera de qué decisión va a tomar Cintramineros frente a ese asunto. Entendemos que lo quieren hacer a mediados de febrero, que van a hacer una asamblea para aprobar ese pliego, pero esa es una decisión de ellos. ¿Ya ellos no entrarían o no los cobijaría la misma negociación de la otra organización sindical? Pues en caso dado de que ellos presenten su propio pliego. Hay un decreto del Ministerio del Trabajo que dice que las organizaciones sindicales deberían trabajar bajo una sola mesa de negociaciones, que es el decreto 089. Pero es una decisión de ellos son los que tienen que decidir si quieren hacer una sola mesa de negociaciones. Hasta ahora, pues, si Cintraminero no tiene pliego, pues estamos trabajando solo con Cintra Cerro Matoso. Ok, hablando de Cintra Cerro Matoso, ustedes ya tuvieron las reuniones, se hizo la denuncia del pliego de peticiones, pactaron una primera reunión y empezó el tema de las garantías que pide el Sindicato de Trabajadores de Cerro Matoso. Hablando de estas garantías, a nosotros nos gustaría, tenemos ya la parte de la organización sindical, pero obviamente también queremos la parte de la compañía. ¿Qué son las garantías o cuáles son las garantías que está pidiendo el Sindicato de Trabajadores de Cerro Matoso? Mire, nosotros la costumbre en Colombia es que, y un poco también creo que es universal, cuando uno va a comenzar unas negociaciones uno debe pactar unas condiciones, digamos, de cuál es el horario, dónde nos vamos a reunir, cómo nos vamos a reunir, si nos quedamos aquí, almorzamos aquí, no almorzamos aquí, una serie de cosas que tienen que ver con la logística alrededor de eso. Eso hasta ahí debería llegar, porque las organizaciones sindicales, sobre todo como Cintra Cerro Matoso, que es una organización sindical que recibe mucho dinero mensualmente, debería ser capaz de costearse, digamos, sus propios gastos. Sin embargo, ellos, también es verdad que es costumbre en Colombia que las empresas, digamos, financian de alguna manera los gastos, digamos, que se tienen con ocasión de la negociación. Pero nosotros en esta ocasión lo que hemos dicho es, creo que, y eso lo han dicho el mismo Cintra Cerro Matoso, donde mayor diferencia tenemos alrededor de los permisos. 8 de los 12 directivos del sindicato son negociadores. Y nosotros le hemos dicho, si ustedes tienen en la convención colectiva los permisos suficientes para poder hacer eso. Y si tienen déficit con eso, demuéstrenmelo, díganme dónde está la diferencia. Y como estamos tratando de manejarnos dentro del
de la metodología de usar las necesidades, los intereses de las partes para poder avanzar en la negociación, no han querido hacerlo porque simplemente usted me da permiso y nosotros no le vamos a dar permiso permanente a 8 directivos sindicales durante la negociación para que los 1.200 permisos que están en la convención colectiva pactado lo usen 4 personas, porque eso no tiene ningún sentido, sobre todo en esta situación de crisis que la compañía tiene. Ok, estamos hablando de que la compañía le da 1.200 horas por mes a 12 directivos. Exacto. Equivale más o menos a 12.4 días mensual, dividido entre los 12 miembros de la organización sindical. Sí, la cuenta que nosotros hemos hecho es que solamente con eso, el 55%, solamente por el artículo 20, los directivos sindicales pueden estar el 55% del tiempo fuera del trabajo, sin contar que hay permisos para foros, que hay permisos para cursos, o sea, hay una serie de cosas. Te digo específicamente que lo revisamos para poder argumentar con ellos. 6 de los 8 directivos sindicales no trabajaron un solo día el año pasado. En el 2015. En el 2015, usando el artículo 20 de la convención colectiva. Entonces, yo te pregunto, entonces, ¿cuál es el asunto y qué es la hora? Te repito, nosotros no estamos diciendo que no vamos a dar permisos adicionales, lo que estamos diciendo es, dígame cuál es su necesidad real, a qué nos estamos enfrentando, porque no vamos a dar permisos para patrocinar, digamos, trabajadores que no necesitan, o sea, que tienen que estar realmente realizando actividad sindical. Ustedes pasan un comunicado, más textualmente usted como gerente de relaciones laborales, pasa un comunicado donde dice que bueno, no se ha iniciado lo de la negociación porque el sindicato pide unas garantías y ustedes consideran que esas garantías son innecesarias. Justamente eso es lo que le estoy diciendo. La otra cosa que están pidiendo es un sindicato que recibe mucho dinero mensualmente, y no te voy a decir cuánto, ellos sabrán mejor que yo, él no tiene por qué estarle pidiendo a la empresa que le dé tráfico aéreo, pasaje para sus asesores o que le permita el alojamiento de sus asesores. Ellos deben ser capaces de hacer eso, ¿me entiendes? O sea, porque tienen suficiente dinero para hacerlo. Y no es posible que un sindicato me esté diciendo que le dé gasolina para ponerle a su carro. ¿Que lo hicieron en el pasado? Sí. Posiblemente cuando Cerro Matoso tenía mucho dinero, pues no escatimaba esfuerzo pues en ayudar con eso porque no le veía ningún problema. Hoy día, porque es que el asunto no es de cuánto nos cuesta, el asunto es qué mensaje le estás mandando tú a la comunidad y a los trabajadores con ese tipo de actitud. Teníamos entendido de que ellos estaban pidiendo o que lo que ellos estaban solicitando en base a las garantías era tiempo, pero no teníamos conocimiento de tiquetes aéreos, de hospedaje, de todas estas cosas. Sí, claro, ahí están en sus peticiones. Y cuando ustedes se sientan en esa reunión de la cual se paran sin llegar a ningún acuerdo por este motivo de la garantía, se le preguntó a los negociadores ¿cuántas horas adicionales necesitan? Claro, claro. ¿Y qué respuesta hubo de parte de ellos? No, que ellos necesitan que los 8 miembros de su comisión tengan permiso durante la negociación sin tener en cuenta los 20 días, porque para ellos el artículo 20 de la convención colectiva no es aplicable porque negociar la convención colectiva no es una actividad sindical, lo cual es absurdo. Tenemos más o menos conocimiento que el proceso de negociación se va en 4 etapas en caso dado que se vaya al extremo. Supongamos que esta la van a sacar en la primera etapa y estamos hablando aproximadamente de 20 días. ¿Cuáles son las 4 etapas que entiendes tú? Bueno, tengo entendido que es la etapa de la instalación de la negociación, después en caso dado que no se dé viene como unos preacuerdos, algo así. Es que no tengo mucho conocimiento y por eso me gustaría, porque según estamos hablando, serían unos 20 días que ellos estarían pidiendo de permiso, 20 días por 8 personas, adicional a las 1.200 que ya se les... No sé, no sabría. La negociación tradicionalmente en Colombia dura 2 meses, porque sí, porque tú tienes 20 días iniciales, la ley permite extender los 20 días, normalmente la práctica es que nunca hay acuerdo en los primeros 20 días. 20 días de inicio. Se extiende 20 días más, eso se llama en la ley arreglo directo. Después hay 2 semanas donde los sindicatos deben hacer la votación por huelga o tribunal,
y después hay 2 semanas más donde tienen que decidir si hacen o no la huelga dependiendo de lo que pasó en esa etapa previa. Si tú sumas todo eso, mal contado son 2 meses. Exactamente, esos 60 días, en caso dado que se fuera hasta esa instancia, esos 60 días, los 8 funcionarios sindicales no trabajarían. Eso es lo que ellos están diciendo. Sí, claro, no trabajarían y nosotros estamos de acuerdo que no trabajen. Que nadie está discutiendo eso. El asunto es qué hago yo con los 1.200 horas de permiso que tengo pactado en la convención colectiva para 4 personas. Ok. Otra cosita. Cuando nosotros hablamos de todo este cuento, dice que usted pasaba un comunicado y decía, bueno, en caso dado que no se llegue a la negociación, nosotros vamos a acudir a instancias de ley. ¿En base a qué van a acudir a instancias de ley? ¿Acaso hay algo que no esté dentro del marco legal para recurrir a tema de ley en relación a la convención? No, lo que pasa es que lo normal es que los sindicatos siempre presentan un pliego de peticiones para mejorar sus beneficios y mejorar las condiciones que ellos consideran que hay que mejorar. Eso es lo que la ley establece, pero eso es bajo unas condiciones normales. En las condiciones actuales de Cerro Matoso, que los sindicatos lo saben, porque ya en el 2010 la convención colectiva que se pactó ya previó que esto nos iba a pasar. Posiblemente no con la severidad que actualmente tenemos, pero sí ya sabíamos de que la mina iba a comenzar su declinación, a caer el grado de níquel y que los precios podían también caer. Por lo tanto, eso es lo que nos tiene a nosotros en este momento casi que en un grado de desespero, tratando de ver, porque esa sí es nuestra verdadera responsabilidad social, mirar cómo nosotros podemos mantener la empresa abierta. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y para hacer eso le hemos dicho a los sindicatos, todo el mundo aquí se tiene que sacrificar, todos, ya los directivos lo hicimos en el año pasado, o el año antes pasado, porque esta es una crisis que la veíamos veniendo, que cuando vimos que el grado de níquel se nos estaba cayendo más rápidamente de lo que teníamos planeado en el año 2010. Entonces aquí le hemos dicho a los sindicatos, tenemos que reducir, en la convención colectiva hay mucho desperdicio, hay muchas cosas obsoletas, hay muchos amarres que no le permiten a la empresa ser eficiente y optimizar cosas. Entonces en eso es que le hemos dicho, hay que hacerlo. Si ellos no se ponen de acuerdo con nosotros tenemos que recurrir haciendo uso del Código Sustantivo del Trabajo, que dice que cuando las empresas tengan una situación no prevista a la firma de ese contrato en el 2010, que es lo que nos ocurre hoy, nosotros podemos recurrir a la justicia ordinaria para pedir una revisión de esa convención colectiva. Y eso lo haríamos porque es nuestra responsabilidad. Nosotros después no podemos decir que la empresa la cerraron porque nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Y cuánto tiempo, o sea, dentro del marco de ley, cuál es el tiempo prudente que puede esperar la compañía? No, pues ellos tenemos que con ellos, si se agota estas etapas y no tenemos unos acuerdos con ellos, entonces acudiremos a eso. Ahora, como no sabemos todavía en qué va a terminar todo este asunto, porque nos han amenazado con retirar el pliego, se comenta mucho en las bases de trabajadores que ellos presentaron pliego pero lo van a retirar, es una práctica que usa la CUT para esto, en el cual está afiliado el sindicato, entonces nosotros estamos, digamos, dedicados a trabajar cosas más urgentes, no menos importantes, porque esto es muy importante para nosotros, pero más urgentes con miras a que podamos sobrevivir en los próximos meses. Ok, usted tocó algo ahorita y decía que el llamado de la compañía es apretarnos el cinturón, a que todos aportemos, y de hecho termina uno de en el boletín que usted emite, termina con que el mensaje es a que todos trabajemos por el futuro de Cerro Matoso. Pero entra la pregunta, y no solamente como medios de comunicación, sino como persona del común. Cuando ustedes hablan de apretarse el cinturón, se está apretando el cinturón los trabajadores de base y todo lo que es el contratista, pero también lo que son directivos de Cerro Matoso. Claro, si tú analizas los últimos 18 meses, lo primero que nosotros hicimos fue apretarnos nosotros el cinturón. Nosotros nos redujimos nuestros propios beneficios. Nosotros algunos de nosotros
no tuvo aumento salarial en el último año, entonces estamos haciendo lo que nos toca hacer y todo el mundo tiene que hacerlo. Nosotros hemos reducido el número de directivos, o sea, nosotros éramos 300 algo y estamos ya por debajo de 300 y seguimos haciendo y seguimos analizando y seguimos revisando. Hemos también los números, los contratistas, eso es doloroso, pues nada, pero aquí es un asunto ético, o sea, digamos, o hacemos el asunto ético del principio ético del mal menor, o sencillamente por la incapacidad nuestra de no tener que hacer lo que nos toca, entonces cerramos la compañía, o sea que es a lo que estamos enfrentados en los próximos meses. Es mejor sacrificar algo que todo. Claro, eso es un principio ético, eso es un principio ético. O sea, yo permito que el dedo cangrenado que tenga me lo corto para que no me tenga que cortar el brazo. Y entonces eso es un principio ético que todo el mundo lo entiende, menos el sindicato nuestro. Bueno, en este tema de los sacrificios y de todo esto, pero tenemos entendido que Cerro Matoso entrega anualmente unos bonos y en el 2014-2015 el bono por resultados, que es voluntario de Cerro Matoso porque hay que aclararlo, no se le dio a los trabajadores, pero sí se le dio a los directivos. Claro, no se le dio a los trabajadores por dos razones, porque hay unas fórmulas que están establecidos para eso, que tienen que ver con los niveles de producción y hay unas condiciones para pagarlo y no se dieron esas condiciones. O sea, si usted dice la condición de los trabajadores tiene un cese ilegal como lo hubo, entonces no hay pago. Pero encima de eso es que no produjimos la cantidad de ferroníquel que teníamos que hacer y no los produjimos al costo que debíamos hacerlo, que es lo que ese plan tiene. Nosotros, que lo que somos unos administradores, tenemos unos indicadores diferentes y eso es lo que permite pagarlo, porque dicen, ok, a los directivos le pagamos bono, pero ¿por qué no dicen que a la mayoría de los directivos no tuvieron aumento de sueldo? Pero sí lo tuvo pero nosotros lo que hacemos, trabajadores. Los trabajadores sí tuvieron. Claro, nosotros en enero del año pasado hicimos los aumentos que la convención colectiva establece. Sí tenemos que decir que en algunas cosas los sindicatos nos han ayudado, no podemos decir que es que ¿Cómo en qué? Puntualicemos en Por ejemplo, tenemos el asunto de que nosotros dijimos en septiembre del año pasado, tenemos un problema de flujo de caja, no podemos seguir prestando, nosotros tenemos préstamo de vehículos, préstamo de computador, préstamo odontológico, préstamo universitario, tenemos préstamos de todos los tenores, entonces le dijimos a ellos, vamos a congelar eso, y ellos nos apoyaron en eso y en este momento esos préstamos están congelados. Eso nos parece que nos ha ayudado mucho con esta crisis, pero lo que te digo, parece que nada es suficiente. Pero no consideraron ustedes de pronto, bueno, a ellos se les subió el sueldo y nosotros somos los administradores. Renunciemos nosotros al bono y con eso también aportamos a la crisis de la compañía. No creo, porque la compañía tiene que respetar las reglas de juego que están establecidas. O sea, nosotros no podemos tampoco entrar, digamos, en ese... Porque igualmente yo podría decir, sacarle un comunicado a los trabajadores diciendo renuncien a eso, y no creemos que de eso se trata. O sea, hay unos principios que tú tienes que respetar. Pero ustedes como parte administrativa han puesto ejemplo a la hora de minimizar costos para que, como decimos aquí, es un gana-gana, entonces le pedimos a los trabajadores se reduzcan costos. La pregunta es, ¿la parte administrativa también ha reducido costos? Que ellos tomen el ejemplo y digan, no, lo que pasa es que acá los administrativos han reducido, vamos a hacerlo nosotros. Igualito, te estoy diciendo, lo que pasó con nuestros beneficios. El año pasado los beneficios de los directivos fueron reducidos en forma importante, o sea, no de tierra arrasada, pero sí en forma importante. ¿Y podíamos puntualizar qué beneficios le suspendieron a ustedes? Por ejemplo, nosotros ya no podemos inscribir a nuestros padres en el plan de medicina prepagada. Okay. A nosotros ya no nos dan medicamentos comerciales en la medicina prepagada. O sea, hay una cantidad de cosas que se hicieron todo con el ánimo de las becas universitarias fueron reducidas. O sea, para directivos, okay. Cosa que no pudimos hacer con los convencionados, porque está pactado en la convención colectiva. Es a lo que yo te digo de respetar la regla de juego. O sea, entonces, donde se puede hacer, lo hemos hecho.
Usted dijo, estamos listos para construir de la mano de nuestros trabajadores la solución que necesitamos y pactar el futuro. ¿Cuál es el futuro de Cerro? El futuro de Cerro lo tenemos que construir todos, y todos, esta mañana en una reunión que había, alguien decía de que necesitamos compromiso activo de la gente sobre eso. O sea, la gente no puede ser indiferente, digamos, a lo que nos está pasando. Todo el mundo tiene que aportar su grano de arena o su milla adicional para sacarnos adelante, porque es la responsabilidad de todos si no queremos quedarnos sin empresa. Entonces, por eso es lo que yo he dicho en algunos medios, de que el sindicato Sintra Cerro Matoso no está apoyando en eso. Porque cuando el sindicato Sintra Cerro Matoso se pone a decir que la crisis que nosotros tenemos es inventada y no es verdad, o sea, es como si lo estuviera diciendo mi enemigo. ¿Entiendes? Porque es que uno no entiende una cosa que es evidente, que está en los medios no nacionales, en el mundo entero. Está, digamos, la crisis del petróleo, la crisis de todos los commodities. Entonces, ¿cómo así de que no creen de que eso es, Sí, que eso es real? Justamente es un informativo, tuve la oportunidad de hablar con los presidentes de ambos sindicatos, pero sí puntualizaban justamente eso, de la situación que se está viviendo a nivel global, pero también tienen como un pronóstico que a mediados de año podría ser el respiro para todo lo que son los minerales, entre ellos el níquel, que es el que de alguna manera acá nos interesa. Entonces, o sea, lo digo porque sí lo han dicho también. Pues hace un año, hace 2 años o un año, digamos, los expertos en estos temas de pronóstico decían de que el níquel no iba a caer por debajo de los $10.000 la tonelada, y estamos por debajo de 8. Entonces sí, ojalá que eso ocurriera. Bueno, señor Mejía, usted tocó ahorita un tema y decía, bueno, sobre el compromiso, pero ¿cuál es el compromiso de Cerro Matoso con la comunidad, teniendo en cuenta que en la pasada situación adversa que vivió la compañía con lo de las comunidades indígenas, Cerro Matoso vio el respaldo absoluto de más de 8.000 personas de la comunidad diciendo, yo amo, yo quiero, yo respaldo, yo defiendo Cerro Matoso? Pero de alguna manera hemos visto que en los últimos años y en los últimos más o menos 14, 16 meses ha venido mucho despido. Algunos ustedes los han negociado hablando de los directos, otros por razones de terminación de contrato, pero hay mucha gente que ha salido y tenemos un gran número de gente de la comunidad y cosas como muy puntuales que cada día la comunidad se va viendo afectada. Entonces uno se pregunta, bueno, cuando hablamos de futuro, Cerro Matoso está en nuestra tierra, y si hablamos de futuro, tenemos que hablar también del futuro de la tierra. Al hablar de ese futuro, comprometemos o estamos hablando de la comunidad, pero la comunidad se está viendo afectada con las decisiones que está tomando la compañía. Obviamente, debo decir, usted dijo ahorita, mejor sacrificamos algo que sacrificar todo. Claro. Pero, ¿por qué se sacrifica tanto la gente de la comunidad o de la región? Nosotros cuando hay que sacar gente siempre tratamos de cuidar de no hacerlo con las personas oriundas de Montelíbano, y eso lo miramos, pero no siempre lo podemos cumplir. Lo tenemos en cuenta para hacerte más preciso. Pero aquí la responsabilidad más importante que tiene, la responsabilidad social más importante que tiene Cerro Matoso es mantenerlo abierto, que no nos cierren la compañía porque somos incapaces de irnos al nivel de costo que la empresa necesita. Esa es la primera responsabilidad. El 70% del Producto Interno Bruto de Montelíbano depende de que la planta esté abierta. El día que la planta se cierre, esto será un caos. Entonces, si eso es así, entonces todos tenemos que poner. Y uno oye permanentemente críticas y críticas. Sí, es que lo estamos haciendo por el principio que te dije del mal menor. Es mejor sacrificar una parte y no sacrificar el todo. Entonces, y con respecto al tema de la movilización de la gente, claro, es que hay que defender lo nuestro, y lo nuestro es eso, y lo nuestro es Cerro Matoso. Y fíjate tú, en esas movilizaciones no nos acompañó Sintra Cerro Matoso. Pero sí les acompañó la comunidad y la mayoría de la lo gente... cual agradecemos mucho, pero te digo, el primero que debía haber acompañado a esa movilización era Sintra Cerro Matoso, pero no nos acompañó en eso, al contrario, estuvo bombardeando. O sea, te pregunto, si Sintra Cerro Matoso hubiera sido exitoso en ese momento y no se hubiera renovado el contrato, ¿qué hubiera hoy día con estos precios? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? O sea, ahí está Ecopetrol,
cerrando frentes, es una empresa estatal, cerrando frentes de trabajo todos los días. ¿Sí entiendes? Entonces, palabras más, palabras menos, seguiremos sacrificando gente. Si la situación sigue en la misma tónica de bajar el tenor de níquel y de bajar la producción, habrá que seguir sacando gente. Tendremos que seguir, llegar hasta el hueso. Tendremos que llegar hasta el hueso porque, vuelvo y te repito, la responsabilidad, la primera responsabilidad que tienen nosotros como directivos es mantener la empresa abierta. Y nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que no nos cierren la compañía. Y eso creo que es lo que debe esperar la comunidad de nosotros, que estamos haciendo el mejor esfuerzo para que eso no vaya, y le estamos pidiendo a nuestros trabajadores que nos acompañen en eso. Porque si ellos no nos acompañan, nos pondrán más dificultades para tener éxito en eso. Ok. Cuando hablamos de la cancelación o de la reducción de costos, hay un tema que también ahorita mismo se está dando y es lo de la cancelación del transporte escolar para los hijos de los trabajadores. Esto, aparte de que ya investigamos que no está en ninguna convención colectiva, no hay un acta donde eso aparezca, esto también se da a raíz de la reducción de costos. Se da por la reducción de costos, se da porque el gobierno nacional sacó una resolución diciendo que hay unos... no, eso sí, no te lo sé decir, pero no me la sé de memoria, pero ahí está, todo el mundo la conoce, de que a raíz de todos estos accidentes que han habido en el país con niños, entonces el ministerio ha reglamentado eso y nuestros buses no cumplen con ese requerimiento, eso lo venimos diciendo de hace mucho rato, y la principal razón es que es la responsabilidad de los padres educar a sus hijos, llevarlos y traerlos, o sea, no es responsabilidad de la empresa ni del colegio. O sea, ya deberíamos estar felices que Cerro Matoso ha mantenido el colegio abierto y lo ha mantenido con el grado de calidad que se requiere. Entonces, pero no es una obligación acaso esto de Cerro Matoso, teniendo en cuenta que son cosas pactadas en una convención. No está pactado, por eso tú mismo me lo dijiste, no está pactado. Yo hablo del transporte, pero de la parte de educación y de... Por eso, pero lo hemos mantenido abierto. Nosotros podemos hacer cosas alrededor de eso y no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque creemos que el derecho fundamental de los niños son los últimos que deben sacrificarse en eso y en eso estamos de acuerdo. Pero aquí lo que estamos diciendo, cosas elementales, ahí está. Llevamos una semana sin transporte y no ha pasado nada y los únicos que han ido a torpedear el libre circulación de esto y poniendo en peligro de pronto la integridad de los niños son los directivos de Cintra Cerro Matoso. Entonces uno se pregunta, ¿a qué juegan los señores? ¿Sí me entiende? El otro asunto a que quiero hacer referencia con esto, ya que me traes el tema, es el Cerro Matoso está trabajando en su plan de cierre. Cerro Matoso tiene que comenzar a pensar, y ayer hubo una reunión con los alcaldes, donde lo estamos diciendo, señores, tenemos que pensar si el 70% de esta región depende de la economía que Cerro Matoso da, de los empleos que Cerro Matoso genera, ¿qué vamos a hacer el día que nosotros cerremos? Y entonces tenemos que comenzar a pensar en eso. ¿Van ustedes a ayudar a pensar en eso? Claro, y nosotros le estamos diciendo a los sindicatos, tenemos que ayudar a pensar en eso. Entonces yo te digo a ti, por ejemplo, el colegio. Entonces nos critican porque nosotros hemos sacado profesores, hemos aumentado el número de estudiantes por curso y toda la cosa. Y hoy día, hace un año, el colegio, un estudiante nos valía 1.100.000 pesos mensuales. Hoy día estamos por debajo de 700.000 pesos. ¿Usted cree que es posible mantener un colegio para la comunidad, dejarle ese legado a la comunidad cuando un estudiante nos vale 1.100.000 pesos? Es imposible. Entonces, el día que Cerro Matoso se vaya, habría que cerrar el colegio y no creemos que esa sea la solución. Lo mismo te pasa con la Fundación Pansenú. ¿Ustedes están haciendo como algún proceso de transición entonces? Claro, tenemos que hacer, eso fue lo que hablamos ayer con los alcaldes. Nosotros tenemos que comenzar a pensar en el plan de cierre. ¿Qué pasa el día que Cerro Matoso no esté? Y nosotros lo que quisiéramos era que las cosas buenas que Cerro Matoso ha hecho durante 30 y tantos años no se pierdan. Y esas cosas que son el colegio, la Fundación Pansenú, los escenarios deportivos, los clubes. Y entonces tenemos que ir comenzando a ver cómo integramos a la comunidad eso, que las autoridades locales, la comunidad se comiencen a apoderar de eso. Y fíjate tú, la convención colectiva es hasta un obstáculo para eso. Porque nosotros, por ejemplo, el alcalde ayer nos decía, ahí tenemos una cancha de fútbol, tenemos un patinódromo. ¿Cómo hacemos para que, mira, hay unas
limitaciones convencionales que no nos permiten hacer eso. Porque Entonces, de esas son las cosas que tenemos que hablar. ¿Cómo? Bueno, son exclusivas de los trabajadores e hijos. Exactamente, porque son exclusivas para los trabajadores y ya tenemos que quitar esas exclusividades. Ya las exclusividades ya no debemos ponerlas. O sea, en el pasado se entendió y no estamos criticando por qué se hizo así, habrían sus razones y nos parece que fueron válidas, pero las condiciones han cambiado dramáticamente. Sí, yo considero que ir al colegio en bicicleta, a pie, a los que nos tocó a pie, no teníamos ni para la bicicleta, pues salimos adelante, pero ¿no consideraron ustedes un proceso de transición en esta parte del transporte escolar? ¿Por qué no hubo? Sí, claro, nosotros citamos a los sindicatos a una reunión, no recuerdo el día que regresó el rector del colegio, le dijimos vamos a hablar de este tema, vamos a mirar si podemos con los sindicatos y con la Asociación de Padres de Familia hacer una transición para hacer más suave la cosa, dado que el Ministerio del Transporte dijo que la autoridad local podía darnos unas autorizaciones para usar el mismo tipo de buses. Sin embargo, Cintra Cerro Matoso, por razones políticas que no conocemos, dijo que no entraba a la reunión, por lo tanto tuvimos que aplicar nuestro plan inicial. Entonces, sí, voluntad hubo en ese momento, pero ya hoy día, dado que la cosa funciona bien y que está funcionando a la mil maravillas, entonces preguntamos ¿para qué? Mira lo que ha pasado en las redes sociales con el que trataron de hacernos un escándalo con eso, y lo que hemos tenido es el apoyo de la comunidad diciendo, pero si en todas partes del mundo los papás llevan al colegio a su hijo, ¿ustedes por qué no lo hacen? Entonces, ¿sí me entiende? O sea, no es tan así de que la comunidad sí entiende de que es una responsabilidad del padre llevar al colegio a su hijo y no una responsabilidad de la empresa. Una responsabilidad, podría haber sido una responsabilidad compartida en el sentido de la transición. Pudimos haber ayudado en eso, pudimos haber ayudado, porque nosotros dijimos la condición que puso Cerro Matoso es, nosotros no vamos a asumir costo con ocasión del transporte de los niños, pero sí en base a eso podemos buscar alternativas, y habían alternativas que no quisieron ser escuchadas. Ok, no sé, tengo una pregunta aquí, no sé si de pronto nos las podía comentar, y es que uno de los temas en la comunidad ha sido lo del tema de la emisora, y justamente hoy nos enteramos, no sabíamos el monto exacto, hoy nos enteramos de que Cerro Matoso tiene pactada una negociación, por decirlo de alguna forma, con la emisora privada de 100 y tantos millones de pesos anuales. Pero la emisora comunitaria acá se quemó. ¿Y por qué no se consideró la viabilidad de tomar ese dinero para la emisora comunitaria y que los muchachos que venían dependiendo de la emisora pudieran laborar ahí, y de esta forma también la compañía les servía porque tenía muchísimas más horas para poder divulgar todos los procesos y todo lo que es las normas de seguridad y todo esto? Pues yo los datos no los tengo, no manejo los datos ni qué cuesta la emisora, ni cuánto nos costaba, o sea, no sería irresponsable de mi parte darte una respuesta, pero confío en el buen criterio del doctor Marulanda a la hora de, digamos, de evaluar eso. Ok, listo. Vamos a cerrar con un mensaje. Aquí hay un mensaje para los trabajadores, hay un mensaje para la comunidad, el mensaje para aquellos que no están, no hacen parte de la base de los trabajadores. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía? El mensaje es que Cerro Matoso no volverá a ser el mismo. Cerro Matoso está en su etapa final de declinación del yacimiento. Cada vez los costos son más altos para mantener abierta la compañía, y necesitamos el compromiso de todo el mundo. Todo el mundo, la comunidad, los sindicatos, los trabajadores, los contratistas, todo el mundo tiene que apoyarnos en esa labor social más importante que tenemos, que es mantener a Cerro Matoso viva.